Mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta y hoy quería hablarles acerca de la Ley de Identidad de Género de la Argentina. El 9 de mayo del 2012 se sancionó en el Senado y Cámara de Diputados de la Nación una ley que está trayendo y va a traer muchos problemas para la Argentina, la Ley 26.743, en la que se establece el derecho a la identidad de género de las personas. Esta fue la primera ley en Latinoamérica y ha sido replicada en gran cantidad de países. Esta ley define la identidad de género como algo totalmente subjetivo e independiente de la estructura biológica y genética de la persona. Según esta ley, ahora todo depende de la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente. Y esa vivencia, se afirma, puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Es decir, si la percepción subjetiva de uno mismo no corresponde con la realidad, entonces hay que cambiar la realidad. Por eso se afirma que hay que acomodar el cuerpo a los pensamientos de la persona, de tal manera que esto involucre la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole. Además, esta ley supone la errónea idea de que el sexo es algo asignado al momento de nacer, algo impuesto por los padres. Por eso la ley afirma que si hay expresa conformidad del menor y se tiene en cuenta el interés superior del niño o la niña, no hay ningún límite de edad para acomodar el cuerpo del niño a su pensamiento. El problema es que hay de hecho un trastorno de identidad de género y someter a un niño que padezca esta psicopatología a un tratamiento hormonal y cirugías de reasignación de sexo es un crimen y abuso infantil. Como quedó bien claro en mi libro Atrapado en el cuerpo equivocado, la hipótesis de que la identidad de género es innata e independiente del sexo biológico, de tal manera que un hombre puede estar atrapado en el cuerpo de una mujer o una mujer en cuerpo de hombre, no tiene absolutamente ningún fundamento científico, ni hay evidencia alguna al respecto. Es por esta concepción subjetivista y totalmente arbitraria que se cae en el error de pensar que uno está atrapado en el cuerpo equivocado. Como se afirmó en mi libro, esta noción de estar atrapado en el cuerpo equivocado no tiene ningún fundamento científico, pero se usa como eslogan por el simple hecho de que corresponde con la creencia de muchos transexuales, los cuales encuentran en esta frase el argumento que necesitan para adquirir legitimidad cultural con respecto a su pretendida identidad de género. Esta ley de identidad de género incluye también la vestimenta, el modo de hablar y los modales de la persona. Ahora bien, y aquí se pone más difícil la cuestión, este supuesto derecho obliga al resto de la población. ¿A qué? En primer lugar, al reconocimiento de su identidad de género. En segundo lugar, al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género. En tercer lugar, obligas a que esa persona sea tratada de acuerdo con su identidad de género y en particular a ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad respecto a los nombres de pila, la imagen y el sexo con lo que allí la persona es registrada. Esto sin duda es muy peligroso y totalitario, ya que obliga al resto de la población a ceder al capricho, psicopatología y trastorno de identidad de género de la persona, lo cual también conlleva admitir como verdad algo que es mentira, ya que una de las mentiras más grandes de la ideología de género es afirmar que la identidad de género es innata e independiente del sexo biológico. Para colmo de males, hasta la fecha se reconocen 112 géneros posibles según los cuales uno se puede identificar a sí mismo. Es decir, si me autopercibo con el género, por ejemplo, transespecie o transanimal, entonces tengo el derecho de desarrollarme como perro. El Estado me tiene que reconocer esa identidad y el resto de la población me tiene que aceptar como perro so pena de cometer el crimen de la transfobia. Y esto de identificarse como perros no es un chiste. Además, cuando se propone la identidad de género como un derecho, hay que notar que este no cae bajo la categoría de derechos humanos, sino que está relacionado al género, es decir, derechos LGBT. En realidad, lo que la ideología de género hace es negar la naturaleza del ser humano. Por eso uno, por ejemplo, se puede identificar como un perro, por lo que los derechos toman ahora una nueva perspectiva, no derechos humanos, sino del género. Y al despojar la sexualidad y el género de su base biológica y fisiológica, la ideología de género ensalza la autopercepción a una dimensión más allá de la naturaleza,
aunque negando la naturaleza misma y el orden de las cosas y la realidad. La ley también otorga el derecho a solicitar la rectificación registral del sexo y el cambio de nombre de pila e imagen cuando no coincidan con la identidad de género autopercibida. Y es así, por ejemplo, que el salteño Sergio Lazarovich se autopercibió como Sergia y se jubiló a los 60. O los casos de hombres condenados a la cárcel que se autoperciben como mujeres y son trasladados a cárceles femeninas donde muchas veces terminan violando presas. ¿Qué exige la ley a quien quiera autopercibirse de acuerdo a sus sentimientos? Solamente que presente una solicitud en el Registro Nacional de las Personas e invente un nombre nuevo. La ley establece que todas las personas mayores de 18 años de edad podrán, conforme al artículo 1 de la presente ley y a fin de garantizar el goce de su salud integral, acceder a intervenciones quirúrgicas totales y o parciales y tratamientos integrales hormonales para adecuar su cuerpo, incluida su genitalidad, a su identidad de género autopercibida, sin necesidad de requerir autorización judicial o administrativa. El texto menciona a la salud integral como fundamento, y esto es una gran mentira, ya que los tratamientos hormonales y las operaciones de reasignación de sexo son peligrosísimos para la salud humana y en cierta manera mortales, ya que el 41% de los transexuales intentan terminar su vida suicidándose. Esto es tan grave que uno de los primeros propulsores de terapias hormonales y cirugías de reasignación de sexo, el Dr. Charles Ihlenfeld, quien transformó a más de 500 transexuales, anunció públicamente que las personas que querían cambiar su género nunca deberían haberlo hecho debido a la depresión, la ansiedad y principalmente el alto número de suicidios. Esta ley de identidad de género es una ley nefasta porque se fundamenta en la idea errónea de que en algunas personas el cuerpo es algo extraño y totalmente independiente de la autopercepción de las personas. En esos casos se debe, dicen ellos, acomodar el cuerpo a lo que la persona siente, a su autopercepción, y de modo mentiroso se tapa la realidad biológica de toda la persona y todo testimonio de la misma. Como se afirma, solo tendrán acceso al acta de nacimiento originaria quienes cuenten con autorización del titular de la misma o con orden judicial por escrito y fundada. No se dará publicidad a la rectificación registral de sexo y cambio de nombre de pila en ningún caso. Pueblo argentino y legisladores, esta ley debe ser abolida por el bien de las personas trans, por el bien de los niños que padecen de disforia de género, o mejor llamado trastorno de identidad de género, por el bien de tantas personas que por distintos traumas nunca superados han desarrollado una condición psicopatológica que los lleva a una distorsión total de la percepción de la realidad. Mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta. Te invito a leer mi libro Atrapado en el cuerpo equivocado, fórmate en estos temas y que no te engañen. Gracias por ver este video, compártelo, dale me gusta y comenta. Que tengas un buen día.